este error va a ser pequeño. Y eso va a significar que el dato siguiente está determinado por el anterior. Y eso no queremos que ocurra, para que sean realmente números aleatorios. Entonces, ¿cómo medir eso? Pues una forma de medir eso es calcular el coeficiente de correlación entre estos dos. Si ese coeficiente de correlación es muy cercano a 1, entonces estos datos se pueden, o muy cercano a -1, se pueden expresar de esta forma con un error pequeño. Si el R es cercano a 0, entonces no, significa que los puntos forman una nube y no existe propiamente una recta que los modele bien. Pero diciéndole de manera objetiva, ¿cómo lo haríamos? Pues haríamos una prueba de hipótesis sobre si el coeficiente de correlación es 0 o no. Bueno, hasta ahí, o sea, ahí ya nos podríamos conformar, ¿no? Pero dicen, no, pues ve ese problema, porque a lo mejor aquí resulta que no están muy relacionados, pero a lo mejor pongo yo x1, x3, x2, x4, x3, x5. O sea, ahora los desplazo una unidad más. Aquí sería n-2 y aquí sería xn. A lo mejor no hay relación entre este y este, pero a lo mejor entre este y este sí. Y entonces resulta que cada número aleatorio está relacionado no con el anterior, sino con el anteanterior. ¿Ya? Y tampoco queremos que eso ocurra. ¿Sí? Bueno, entonces, y ahora los desplazo 3 unidades. Y tampoco quiero que estén relacionados, ¿no? Entonces, ¿qué prueba es la que hace eso? Pues la prueba de L-Jumbox. Y la prueba de L-Jumbox es así. Bueno, eso es L-Jumbox. Se basa, el estadístico es este, que ven ustedes ahí. Es, N es el número de datos. Y supónganse que ustedes van a explorar la correlación, pero con desplazamientos desde 1 hasta h. ¿Y por qué no más, profesor? ¿Por qué no de una vez de 1 a infinito? Pues porque cada vez que hacemos esto, aquí perdimos un dato. Los datos originales son n, y las parejas aquí son n-1. Aquí son n-2. Si tomo desplazamiento 3, van a ser n-3. Y entonces va a llegar un momento en que si tomo demasiados, lo que va a pasar es que estoy haciendo estimaciones de la correlación con muy pocos datos. Y esa estimación va a ser muy mala. ¿Ve? Por eso hay que moderar hasta dónde es el h, ¿no? Hasta dónde. Los ROCA son los coeficientes de correlación entre x1 y x1 más k, x2 y x2 más k, etcétera, hasta xn menos k hasta xn. El ROCA es el coeficiente de correlación entre estos dos. Y n es el número de datos y el k es el índice que corre, ¿no? Bueno, entonces, bajo el supuesto
de que los números son independientes, ese estadístico sigue una distribución de xi cuadrado, ¿verdad?, con h grados de libertad. Bajo esa idea, si aquí tienen la distribución de xi cuadrado, ¿no? Entonces, si el valor de Q es más grande que cierto valor, pues van a rechazar H0. O sea, en la medida en que Q sea grande, quiere decir que la suma de los cuadrados de los coeficientes de correlación es grande. Y entonces quiere decir que puede haber correlación entre los datos, ¿no? Por eso, bueno, pues así es la prueba. Pero también SciPy.stats también tiene ya la prueba de LJunbox. Ahorita lo vamos a ver, porque yo tengo un programa que hace las 3 pruebas al mismo tiempo. Finalmente está la prueba de corridas, le llaman. Bueno, vamos a ver esa. Test. Sí, es la prueba para detectar falta de aleatoriedad. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, quiere decir lo siguiente. Fíjense. Supónganse que toman los datos y se fijan, por ejemplo, en la mediana o en la media, como ustedes quieran. Y entonces, si el X, digamos que M es la media, o también puede ser la mediana, como quieran. Y entonces, si el X1 es mayor que M, entonces ponemos una G de grande. Y si X1 es menor o igual que M, ponemos una P de pequeño. ¿No? Y entonces a nuestros datos van a quedar una combinación de datos así. ¿No? Bueno, entonces la idea es la siguiente. Si aparecen muchas G seguidas, me gusta más. Pensamos que la muestra no es aleatoria. Ajá. ¿Y cómo podemos hacer eso? Contamos lo que serían las series, las secuencias que hay. Fíjense, aquí serían 1, 2, 3 y 4. Si el número de datos es grande, ese estadístico del número de series sigue una distribución normal con una cierta media y una desviación estándar. Y esa media y esa desviación estándar están dadas, pues, ven, la media es 2 N1 por N2 entre N1 más N2 más 1. Es que N1 es el número de secuencias de las Gs y N2 es el número de secuencias de las Ps. No, yo estoy mal. N1 es el número de Gs y N2 es el número de Ps. Y entonces la media de la suma de series está dada por 2N1 por N2 entre N1 más N2 más 1 y la varianza está dada por esa fórmula que está aquí. Pero también Python también tiene una función para hacer esa prueba. Entonces, No me digas. Pues
utilizando eso de antecedentes. Por cierto que hacer pruebas de hipótesis utilizando simulación de Monte Carlo es muy interesante y en algún momento veremos algo de eso. Ahorita no, porque voy hacia lo de pruebas. Bueno, entonces el programa que hace todo es así.